Se enoja todavía, que no le digo nada, me da más cólera, me da. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y le damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenidos a la TLIS, que significa Teleinformación, Educación y Comunicación a la Población en temas de salud. El día de hoy, lunes 6 de octubre, estamos presentando el tema alimentación en pacientes con diabetes, a cargo de nuestra nutricionista Alexandra Castillo Pretel, licenciada en nutrición del Departamento de Nutrición del Hospital Belén de Trujillo. Asimismo, también cuenta con una especialidad en soporte nutricional. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, licenciada Alexandra Castillo. Es un honor tenerla con nosotros el día de hoy. Adelante, la escuchamos. Buenas tardes con todos. Gracias por la oportunidad que se me da de poder participar en esta telecapacitación. Y me da gusto, ¿no? Me da gusto que haya gente conectada de diferentes lugares del país y por aquí también veo saludos de otro país, ¿no? Que bueno, sean bienvenidos todos y ojalá y podamos aprender todos juntos. Bien, empezamos el tema titulado Nutrición del paciente diabético, ¿no? O alimentación en diabetes. Bueno, aquí he traído unos antecedentes o una estadística de suma importancia para que empecemos a tomar conciencia de este problema, porque la diabetes viene siendo un problema de salud pública. Y en primer lugar mencionar que a la fecha pues tenemos 347 millones de personas que padecen diabetes en el mundo, ¿no? En el 2019 fallecieron 1.5 millones de personas con el diagnóstico de diabetes mellitus. Más del 80% de las muertes por diabetes mellitus se registran en los países de bajos y de bajos recursos y de medios ingresos, ¿no? Económicos. La mayoría de personas con diabetes se les diagnostica aproximadamente a la edad de 40 y 59 años, ¿no? Hablando de la diabetes tipo 2. Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de muerte para el 2030. Actualmente, 78,000 niños desarrollan diabetes tipo 1 cada año, ¿no? Y como vemos nuestra realidad, cada día hay más niños diabéticos, incluso de 1 año, de 3 años, de 5, de 7, como que hemos perdido un poco el control de este problema, ¿no? Para el 2030, alrededor de 552 millones de personas o un adulto de cada 10 tendrán diabetes. Y en el Perú, solo hasta junio, el Ministerio de Salud contabilizó 113,962 nuevos casos, de los cuales el 49, o sea, casi el 50% de personas, tenían la edad de 30 a 59 años, del 45,58% de la población mayor de 60. Esto quiere decir que de cada 100 peruanos, 7 han sido diagnosticados con diabetes mellitus. Bien, pero ¿qué será la diabetes, no? Como veo todo tipo de público aquí, definamos qué es diabetes. Y bueno, en realidad viene siendo un conjunto de trastornos metabólicos, ¿no? Bioquímicos, alteraciones clínicas, principalmente por los niveles altos de glucosa, que comúnmente nosotros le llamamos hiperglicemia. Pueden ser de varios tipos, sí, que ya lo voy a mencionar más adelante, pero hay que estar alertas a la sintomatología, ¿no? La diabetes se conoce principalmente por 4 síntomas eh, principales llamados las 4P, ¿no? En primer lugar tenemos la poliuria,
que es la excesiva ganas de ir al baño, ¿no? La persona va muchas veces al baño. En segundo lugar, la persona tiene mucha sed. Perdón. Sí. En segundo lugar, la persona tiene mucha sed, a eso nosotros le llamamos clínicamente polidicsia, y por otro lado, la persona también tiene mucha hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque la glucosa se mantiene en sangre y no ingresa a las células para generar energía que el paciente necesita. Y por último, la pérdida de peso sin razón aparente. Entonces, si yo tengo eh, esta sintomatología, debo entrar en alerta y poder checarme, ¿no? Algunos otros síntomas que se van agregando, la fatiga, el sueño, ¿verdad? Eh, y la visión borrosa, entre otros. Bueno, para mencionar un poco los tipos y los más frecuentes, porque ahora ya se ha anunciado hasta el tipo de diabetes 5, pero los más frecuentes los vamos a mencionar en este pequeño seminario, que es el tipo 1, ¿no? Este tipo de diabetes, más que todo, se encuentra o se diagnostica en las personas menores de 30 años o llamada comúnmente la diabetes infantil. Entonces, más o menos se dice que son 4.5 millones de personas en el mundo que la padecen. Es un tipo de diabetes caracterizada por la insulinodependencia, es decir, el paciente se inyecta insulina y se caracterizan por ser pacientes delgados, ¿no? Por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2, que básicamente lo padecen las personas adultas mayores de 30 años. La característica principal es la obesidad y bueno, el caso de estos pacientes son el 80 o el 90, hasta el 90% de los diagnosticados, ¿no? No requieren de insulina, sin embargo, en las etapas últimas, cuando ya han pasado 10, 15 años y el paciente no ha tenido los cuidados necesarios de las complicaciones, suelen ser dependientes de insulina. Bueno, básicamente se habla con lo que se refiere a la diabetes tipo 2 respecto a la resistencia de insulina, ¿no? Entonces, lo que yo suelo comparar de una manera práctica es eh, eh, que la insulina viene siendo como una llavecita que abre las compuertas de algún receptor de la célula y permite el ingreso de la glucosa, del azúcar, que también nos podemos referir, ¿no? Entonces, cuando existe la resistencia, es como que si yo intentara abrir mi puerta de la casa y de pronto no abre porque, no sé, hay astillitas o se llenó de arenita y no abre la puerta. Más o menos así lo podemos comparar con la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, esta glucosa se mantiene en sangre, siendo altamente dañina porque puede causar daños tanto en nuestros órganos principales como en nuestros tejidos, ¿no? Ya vamos a hablar de las complicaciones también rápidamente. Bueno, el tercer tipo de diabetes importantísimo también, y solo para mencionarlo, es la diabetes tipo gestacional, que es un tipo de diabetes fisiológica más que todo, caracterizada por que la placenta secreta azúcares extras, ¿no? Esto puede estar relacionado con los bebés macrosómicos y si es que no hubo algún control o disciplina durante el embarazo, pues la paciente puede quedarse con el diagnóstico de diabetes, ¿no? Bueno, ¿cómo lo puedo diagnosticar rapidito? Eso ya es más que todo trabajo del médico, pero como nutricionista, si yo veo algunas características en mi paciente, ¿no? Aparte de la sintomatología, puedo evidenciar acantosis o puedo de repente también, ¿no? ¿Por qué no enviarle a sacar una glucosa a mi paciente y presenta en ayunas más de 120 miligramos por decilitro o un examen así al azar que presente más de 200 miligramos por decilitro? Yo podría aconsejarle que se haga otros exámenes
necesarios como la hemoglobina glicosilada, que debe ser menos del 6,5%, o que se haga un examen de niveles de insulina para ver si es que está haciendo algún tipo de resistencia, ¿no? Bueno, con respecto al tratamiento, va a depender del tipo de diabetes, si requiere o no insulina o si requiere algún antiglucemiante, ¿no? Eso ya lo ve el médico, por eso es que lo voy a pasar rápidamente. Con respecto a las complicaciones, y esto sí es importante mencionar porque a veces el paciente cree pues que no es tan grave la enfermedad. Sin embargo, si bien es cierto, la diabetes no se puede curar, pero sí podemos evitar complicaciones y el paciente puede vivir muchos años, pero es importante que el paciente tome conciencia, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener si es que el paciente no logró adherencia al tratamiento o no es una persona disciplinada o no toma conciencia? Pues daño a la retina, daño a los vasos sanguíneos, amputaciones de miembros, cardiopatías, ¿no? Coma diabéticos, osteoporosis, el daño renal, que muchos de los pacientes diabéticos también, cuando ya han pasado varios añitos del diagnóstico, incluso pueden llegar a la hemodiálisis. Algunos medicamentos más usados, bueno, y algunas interacciones, ¿no? Hay medicamentos antiglucemiantes que pueden interactuar con algunos nutrientes, entonces siempre se recomienda que haya espacios entre media hora a 2 horas post alimento o post medicación o antes de la medicación, porque básicamente, ¿no? Puede interactuar con jugo de granada, con café, con vino tinto, aunque no creo, bueno, el diabético no se le permiten grandes cantidades, ¿no? Tal vez una copita por ahí, pero no puede abusar de ciertos alimentos. Ahora sí, entramos ya a lo que es nuestro tema. Solo era un preámbulo para poder entrar en el tema. Y yo voy a lanzar algo que tal vez muchos de mis colegas no estén de acuerdo conmigo, pero al dedicarme también a la consulta privada y con los años de experiencia, he podido notar que muchas personas no quieren acudir al nutricionista porque tienen miedo de que, o tienen la idea, ¿no? De que el nutricionista me va a prohibir de comer todo, ¿no? Entonces, la idea es educar al paciente eh, en realidad con lo que sí debe comer. Entonces, el primer mensaje que yo le lanzo a mi paciente es: usted puede comer de todo. Entonces, por ahí puede algún colega no estar de acuerdo conmigo porque dice, oye, ¿cómo le vas a dar esa primicia? Y el paciente se puede confiar, ¿no? Pero explicando un poco, cuando yo me expreso diciendo que el paciente puede comer de todo, es porque en realidad sí puede comer de todo, pero cuidando mucho la cantidad, la frecuencia con que la come. Porque nosotros manejamos dos términos, ¿no? Uno, el índice glicémico del alimento, y el otro es la carga glicémica. Yo puedo darle a mi paciente diabético un alimento con índice glicémico alto, pero con una baja carga glicémica, es decir, en menos cantidad, para que éste pueda tolerar y la glucosa no se eleve tanto. Eso lo voy a ir explicando con el pasar de la ponencia. Bueno, algunas características generales que yo me tengo que enfocar para poder educar a mi paciente o diseñarle un plan específico, pues la edad. Sí tiene que ver mucho cuando yo hago un plan personalizado la edad, ¿no? Yo no le puedo hacer el mismo plan a un niño de 5 años que a un adulto mayor de 65 años. Entonces, se supone que para el niño tiene que ser más llamativa, ¿no? Tal vez un poco decorativa, porque los niños pues tienen un poco más tal vez de manía o son un poquito más complicados de tratar.
Con respecto al sexo, ¿no? Si es hombre o mujer, también el plan de alimentación cambia con respecto a las cantidades, con respecto a la proporción de masa muscular, de masa grasa, el estado metabólico o el estado biológico, ¿no? Tal vez algunas complicaciones. Si mi paciente además de diabético es hipertenso, pues tendré que por ahí restringir un poco el sodio, ¿no? O tal vez es paciente renal, pues tendré que no solo darle una dieta hipoglúcida o baja en carbohidratos, sino una dieta, depende, ¿no? Si recibe hemodiálisis o no, puede ser si recibe hemodiálisis hiperproteica y si no, restringirle las proteínas. También depende mucho sobre la actividad física, porque tenemos atletas o, muchos deportistas que tienen diabetes, pues entonces el plan de alimentación también tiene que estar adecuado a ello, ¿no? ¿Por qué no hablar sobre la cultura, ¿no? Hay cultura religiosa. Por religión a veces no se consumen ciertas carnes o no se consume el cerdo o la sangrecita. Entonces, nosotros tenemos que respetar la fe del paciente, de la persona y cuidar mucho de no incluir estos alimentos en su plan, ¿no? La situación económica, y esto sí es muy importante porque yo puedo ser la mejor nutricionista tal vez, o cualquier colega que se considere bueno en su rama, pero si nos centramos en indicar alimentos costosos, como por ejemplo salmón o no sé, en el plan, el lomo fino o pescado blanco, que tal vez al paciente se le hace costoso y complicado, y ahí nos centramos a la accesibilidad alimentaria, pues tampoco sería adecuado un plan, ¿no? Y la disponibilidad de alimentos también es importante porque debería estar adecuado por ejemplo, en el caso de las frutas, ¿no? Frutas de temporada que estén a la mano, que sean menos costosas. Entonces son varias cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de diseñar un plan. Por eso es que le llamamos plan de alimentación personalizado y adaptado a las condiciones de vida. Entonces lo que yo voy a hablar hoy día es de manera general para todos los pacientes, pero en realidad, si ya se tiene un nutricionista para que éste nos indique las cantidades adecuadas, los horarios. Es más, es importante que todo médico internista o no sé quién más trate de los diabéticos, los endocrinólogos o los médicos familiares o todo médico que vea a este tipo de pacientes puede referir siempre al nutricionista porque es importantísimo que el paciente aprenda, ¿no? A controlar las cantidades que coma, los horarios y qué tipo de alimentos son adecuados. Bueno, entonces aquí yo les presento lo que actualmente nosotros usamos para educar a nuestro paciente, porque hace unos años y cuando empecé nada más a estudiar la carrera, nos, en- nos, edu- nos enseñaban a educar con una pirámide nutricional y muchos de ustedes lo deben recordar, porque esta pirámide incluso se encontraba hasta en las aulas del colegio, ¿no? Y la base de la pirámide era, ¿qué cosa? Carbohidratos. Entonces, si hablaba de que la persona debería comer entre 11 a 12 raciones de carbohidratos y esa era la base, ¿no? En mucha cantidad. Y después del carbohidrato ya venían de repente los lácteos, la proteína. Entonces ahora ya esa pirámide está desfasada, ya no deberíamos de educar con la pirámide, ahora educamos con el plato del buen comer. Entonces, para todos los presentes, les voy a enseñar a elegir su plato, que no solamente es para el diabético. ¿Y por qué digo elegir el plato, no? Porque a veces tenemos un plato hondo para comer y ahí por supuesto que cae más comida, ¿no? Entonces la idea es que tengamos en casa un plato tendido, ¿sí? Y tal vez voy a ser muy extremista, pero hasta lo podemos medir. Entonces vamos a medir de extremo a extremo nuestro plato y tiene que medir 23 centímetros.
¿sí? Es un plato grande de segundo, pero de 23 centímetros, porque también hay platos más grandes que ellos, ¿no? Entonces, lo ideal es que partamos el plato simbólicamente por la mitad, porque nosotros estamos acostumbrados a comer de repente, ¿no? La mitad de nuestro plato arroz, la otra mitad menestra, y como ya no hay espacio, coloco la carne o la proteína sobre el arroz y la menestra, ¿no? O en otras preparaciones incluso, que es una malísima combinación, comer arroz con papa o fideos con papa. Hasta nuestro ceviche, que es nuestro plato bandera, también tiene exceso de carbohidrato, ¿no? El ceviche tiene camote, zanahoria, perdón, camote, yuca, cancha, hasta algunos le colocan zarandaja. Entonces, el peruano y el costeño específicamente combinan mucho carbohidrato. Entonces, la idea del plato del buen comer es entender que para hablar de alimentación balanceada, este, nuestro plato tiene que contener un grupo, un alimento de cada grupo. Entonces nosotros tenemos tres grupos principales de alimentos. Los que nos dan energía, los que nos dan proteína, que permiten regenerar células y construir también. Son nutrientes constructores o regeneradores. Y en tercer lugar tenemos los alimentos reguladores, que vienen siendo las frutas y las verduras porque nos aportan vitaminas y minerales. Entonces, para decir que mi plato está balanceado, tiene que haber un alimento de cada grupo. Si yo me refiero a los alimentos energéticos, ahí vamos a encontrar, por un lado, los tubérculos como la papa, el camote, la yuca, y por otro lado, tenemos los cereales, ¿sí? Pero no me estoy refiriendo a los cereales que se come con yogur, ¿no? Cereales Ángel, no sé qué otro tipo de cereal haya, sino que a los cereales naturales, como la avena, el trigo, la quinoa, la kiwicha, que ya de por sí también tienen un 18% de proteínas y que son muy buenos, pero son alimentos que me aportan energía. Entonces yo no los puedo combinar porque en mi plato solo tiene que haber uno de esos alimentos. Entonces, especialmente el diabético, ¿no? No puede comer arroz con papa o quinoa con papa o fideos con papa. La idea es que siempre el arroz se combine perfectamente con la menestra. Bien, dentro de los alimentos energéticos también tenemos las grasas. Entonces no hay que satanizar a las grasas ni a cualquier otro alimento porque todos son importantes. Solo hay que saberlos comer y entender que dentro de las grasas tenemos grasas saturadas que son dañinas y grasas poliinsaturadas que son buenas, que nos protegen, ¿no? Nosotros tenemos en en nuestra sangre dos tipos de colesterol bueno, colesterol malo, ¿no? El HDL es el bueno. Entonces, a este HDL lo podemos aumentar consumiendo grasas de buena calidad. ¿Cuáles son esas? Pues puedo incluir el aceite de oliva extra virgen que le puedo agregar a la ensaladita, o puedo incluir la palta, las aceitunas, los pescados oscuros también tienen grasa de muy buena calidad, los frutos secos que a veces nos olvidamos y no sabemos lo importante que es comer frutos secos por su alto contenido de omegas y que también lo podemos incluir en nuestra alimentación balanceada, ¿no? Y por último, bueno, y el otro grupo en realidad son los alimentos proteicos, que les decía que nos van a ayudar a regenerar y a construir. Entonces, al otro lado del plato debe de ir de repente pescado, pollo, pavo, gallina, puede ir huevos, puede ir menestras, ¿no? Pero la parte más abundante y más grande del plato son los alimentos reguladores, que vienen siendo las verduras y las frutas. En este caso, habría que consumir eh, una ensalada mixta que incluya mínimamente 3 tipos de vegetales y la idea es que cada vegetal sea de diferente color. Cuanto más color tenga mi ensalada, más nutritiva va a ser,
porque cada color tiene un antioxidante y una vitamina distinta. Miren, más o menos así es como nosotros diseñamos un plan de alimentación por grupos y una manera de controlar, ¿no?, las cantidades por grupos de alimentos. Los nutricionistas manejamos mucho lo que es el intercambio de alimentos. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que en media taza de arroz hay 15 gramitos de carbohidratos. Entonces yo convierto eso en cantidades adecuadas para mi paciente diabético, pero por ello tiene que ser individualizado, porque un diabético puede requerir tal vez 180 gramos de carbohidrato y el otro diabético solo requiere 120, 130, 150, hasta 200, ¿no? Entonces yo tengo que recurrir al nutricionista para que me enseñe a comer en medidas caseras, por tazas. Incluso más adelante yo tengo una imagen, aquí está, que esto tal vez no todos lo conocen, pero deberíamos aprender a comer de acuerdo al tamaño de nuestras manos. Y si ustedes se miran sus manos, voy a colocar mi mano en la pantalla. Mi mano, por lo que soy alta, es un poco mediana, ¿no? O grande. Entonces, tal vez a mí me va a tocar comer un poco más que una persona de talla mediana o talla pequeña, porque su mano también va a ser más pequeña, ¿no? Entonces, la manera de enseñarles a comer a mi paciente de una manera práctica es decirle que si va a comer arroz, por ejemplo, en crudo, puede medir un puñado de su puño cerrado y esa va a ser su ración. Si quiere comer carnes, va a mirar la palma de su mano y del tamaño de la palma de su mano, de ese tamaño tiene que ser la presa, ¿no? La cantidad de proteína. Pero si va a comer verduras, tiene que abrir las dos manos porque esa cantidad de verduras es lo que tiene que comer. Ahora, si va a comer grasas, es del tamaño del dedo, gordito, ¿sí? En la primera rayita hacia arriba o en todo caso una cucharada, ¿no? Ya sea de aceite o de mantequilla. Pero bueno, por aquí me salté una lámina y les voy a explicar, por ejemplo, un desayuno, ¿sí? Porque tal vez hasta ahora no me han comprendido la idea del plato del buen comer. Eh, bueno, con respecto al desayuno de un paciente diabético, ¿no? A veces se nos consulta, ¿podré tomar quinoa, avena, chufles? Sí, porque son alimentos saludables, buenos. Lo que evitamos indicarle al diabético son los jugos, ¿no? El diabético no debe tomar ni jugos, ni sopas, ni extractos, ni purés. ¿Por qué? Porque esto aumenta la carga glicémica. Pero ¿puede tomar leche? Sí, de preferencia que sea una leche semidescremada, ¿no? No suelo ser tan extremista que sea un descremado total porque la grasa saturada en cierta proporción también es importante. Entonces puede tomar su taza de leche descremada, obviamente sin azúcar. El resto de días puede tomar su quinoa, su avena, su soya, su chufla, sin azúcar. Y esto es importante también porque a veces el paciente pues no tolera, ¿no? No tolera tomar sin azúcar y te empiezan a preguntar, señorita, ¿puedo usar edulcorante? Bueno, yo tampoco soy mucho de la idea de indicar edulcorantes. ¿Por qué? Porque estos edulcorantes, y ya está demostrado, van a cambiar la microbiota del paciente, que es importante, ¿no? Que es parte de nuestro sistema inmunológico. Lo que yo les suelo recomendar es que el edulcorante se use de repente por ahí algún antojito de vez en cuando, porque tampoco es que la dieta tiene que ser tan estricta, pero endulzar, ¿no? De vez en cuando con edulcorante. Todos los días, no. La idea es que el paciente se acostumbre a tomar sin azúcar. Entonces, si usted está acostumbrado a tomar su desayuno con 2 cucharadas de azúcar, vaya bajándole al día siguiente a 1,5, luego a 1, luego a media, y se va a dar cuenta que su cuerpo de a poquitos se va a ir acostumbrando a consumir sin azúcar. Entonces, miren, ahí está el plato, el pan.
está ocupando la cuarta parte del plato. Este sería el alimento energético. ¿Puede comer pan el diabético? Claro que sí, pero una unidad. Si este pan fuese integral porque tiene ajonjolí, tiene chía e incluso pan de avena y cuántos integrales se ha creado, igual sería uno, ¿no? Este pan yo lo puedo reemplazar tal vez por 2 tostadas, por 4 galletas de agua que no tienen sal, que no tienen grasa. Puedo también reemplazarlo tal vez un domingo, consumir el pescadito a la plancha con su tajadita de yuca. Lo puedo hacer porque estoy reemplazando un carbohidrato por otro, ¿sí? Con respecto a las frutas, sí sería recomendable que se consuman intercomida, es decir, a media mañana o a media tarde, no con las comidas, ¿de acuerdo? Y las frutas tienen que ser eh, de, de mayor cantidad de agua y que sean menos dulces. Bueno, vamos a avanzar. Aquí con respecto a los lácteos rápidamente. Ya les comenté que sean lácteos semidescremados. En el caso del queso, podemos usar el queso dietético que no tiene grasa ni sal o también el queso fresco, ¿no? ¿En qué cantidad? Para que mi paciente tenga una idea, porque la idea es que solo coma 30 gramos de queso, podría más o menos decirle que del tamaño de una cajita de fósforos, esa es la cantidad. ¿Puede comer yogur? Claro que sí, pero la idea es que consuma algún tipo de yogur griego que tiene más cantidad de proteína y que esté enriquecido con probióticos y sin azúcar, ¿no? A veces no suelen tolerar porque es un poco agrio y no es tan agradable al paladar, pero cuando nos vamos haciendo la idea, este tipo de yogur sí que es agradable, ¿no? Con respecto a las carnes, se prefiere que el paciente diabético consuma carnes magras, sin grasa, de preferencia aves como el pollo, el pavo, la gallina, ¿no? Y si son pescados, de preferencia blancos, porque los oscuros o los azules tienen un poco más de grasa, ¿no? Sin embargo, se le podría decir que sean 2 veces a la semana blanco y una vez a la semana azul. Las carnes que tienen más grasa vienen siendo pues la carne de res que tiene el tejido, el músculo como que inmerso con el tejido graso, ¿no? Entonces, como que no se recomienda o en tal caso una vez a las 500, ¿no? Una vez al mes por ahí, ¿no? Porque tampoco es estrictamente decir que no. Y en el caso del cerdo, podría ser siempre y cuando su preparación no sea frito, ¿no? Tal vez por ahí un guisito al natural y así. Porque el cerdo sí está separado su músculo de su grasa. Con respecto a las vísceras, los mondongos y los embutidos, eso sí habría que restringirlo, ¿no? Bueno, con respecto a los cereales y tubérculos, ya comenté que estos no deberían combinarse, que sí se pueden comer, pero en cantidades suficientes y que podemos variarlos. En realidad, tampoco soy de la idea que el diabético coma arroz todos los días, pero sí puede comer y más o menos es la cuarta parte del plato y en medidas caseras, para que el paciente me entienda, podría incluir 6 cucharadas, ¿no? 6 cucharadas soperas de arroz, que es la cantidad suficiente de carbohidrato que éste necesita. Con respecto a las verduras, en el diabético siempre se dice consumo libre. Sin embargo, quiero explicar un poco este concepto porque no es tanto así, porque hay verduras que cocinándolas van a, van a aumentar su carga glicémica, ¿no? Por ejemplo, yo prefiero darle a mi paciente diabético una ensalada de zanahoria con beterraga rallada a darle una ensalada que nosotros comúnmente le llamamos rusa. ¿Por qué? Porque al sancochar estas verduras estaríamos aumentando el índice glicémico del alimento y por ende va a elevar la glucosa del paciente. Entonces, de preferencia, las ensaladas en el paciente diabético deberían ser
frescas. Eso sí, bien desinfectadas. Y si no saben desinfectar, es súper fácil. Por cada litro de agua yo agrego 5 mililitros de Clorox. O si no me gusta mucho el olor del Clorox, puedo usar hipoclorito de sodio que lo venden en la farmacia. Y por cada litro agrego una cucharadita de té, ¿no? Voy a tener que desinfectar frutas y verduras sumergiendo por 15 minutos y luego enjuago con agua hervida. No hay que enjuagar con el agua del caño corriente porque ahí están las bacterias y los virus y de nada me sirvió desinfectar, ¿no? Muy bien, avanzamos. Eh, bueno, como verán, ahí está más o menos la cantidad, es una taza de verduras, o si prefieren consumir de acuerdo al tamaño de la palma de la mano que ya les expliqué, también se puede hacer, o en todo caso la mitad del plato. Las verduras sí hay que consumirlas 2 veces al día, en el almuerzo y en la cena. A veces nos olvidamos que en la cena pues estamos acostumbrados a tomar un lonchecito y en realidad podríamos consumir, ¿no? Un par de, de rodajas de papa con el pollo a la plancha y una ensalada, ¿no? En la noche tal vez la verdura cae un poco pesada, entonces de preferencia que sea cocida, pero en la medida que se pueda, lo ideal en el diabético debe ser fresca. Con respecto a las frutas, a mi paciente diabético yo le tengo que restringir ciertas frutas que tienen demasiado índice glicémico, principalmente el plátano, el mango, las uvas, la chirimoya, el higo, ¿sí? Hay otras frutas que son de carga glicémica o de índice glicémico medio, y que tal vez puedo darles en menos cantidad. Por ejemplo, las fresas, ¿no? Podría darle entre 5, 6, máximo 8 fresas a mi paciente. Los arándanos, ¿no? Incluso hasta la sandía debería tener cuidado en la cantidad que se lo voy a indicar porque tienden a tener el índice glicémico entre medio a alto. Pero eso no quiere decir que le voy a decir, les voy a pedir que lo eliminen. Tal vez si al paciente le apetece consumir plátano, le digo que de un plátano mediano se coma la mitad. Si quiere comer uvas, tal vez le puedo permitir que se coma entre 8 a 12 uvas. Si quiere comer mango, de un mango mediano, una cuarta parte, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ya sabemos que todo ese tipo de alimentos procesados o básicamente con bastante azúcar están estrictamente prohibidos porque eso no está dentro de lo que rige la alimentación saludable. Entonces, el paciente diabético ya debe saber que nada de dulces, nada de hamburguesas, donas, todo lo que respecta al dulce y a la fritura, ¿no? Algunos planes de alimentación o tipos de dieta que el paciente podría mm, eh, adecuar a su estilo de vida. Tenemos principalmente la dieta mediterránea, que es un tipo de dieta que lo usan los del oriente, ¿no? Principalmente el consumo del aceite de oliva, el pescado, el vino tinto, y como que comen bajito eh, las carnes rojas. El otro tipo de dieta puede ser la vegetariana o la dieta baja en carbohidratos, ¿no? Que básicamente se ingiere entre 130 y 150 gramos de carbohidrato. Bueno, aquí está respecto a los edulcorantes. Tenemos muchos. El aspartame, por ejemplo, que se ha usado por años, sin embargo, ya tenemos estudios que es un tipo de aditivo altamente cancerígeno. Y es más, si ustedes revisan su Coca-Cola Light o su Inca-Cola Light que suelen tomar o cualquier otro alimento light, van a encontrar que está endulzado con aspartame o aspartato, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque en realidad no existe ningún alimento que sea light light. Le quitan la grasa y le agregan fructuosa, ¿no? Entonces esa fructuosa en el cuerpo se vuelve grasa. Igual con los lácteos, también se le quita la grasa y se le pone fructuosa porque
La idea es que el alimento sea agradable al paladar para que así genere más consumo. Entonces, lo mismo pasa con los edulcorantes, a veces tienen agregados. En el caso del stevia, a veces viene con maltodextrina, que por más que sea un carbohidrato complejo y de absorción lenta, si el paciente no cuida la cantidad que consume, también va a contribuir a la subida de peso, ¿no? O algunos edulcorantes que son básicamente fructuosa en sí y que no son recomendables. Por eso es que yo no suelo prescribirlo para que mi paciente no se vuelva dependiente del edulcorante. Bueno, la hidratación, esto nosotros sabemos que es importante, más en épocas de calor intenso, pero si mi paciente tiene restricciones o suele tener de repente, a- no elimina, ¿no? El líquido, o presenta edema, o tiene algún problema cardíaco o renal y el médico le dijo, te me restringen los líquidos, hay que tener cuidado. Sin embargo, la recomendación general, porque no todos necesitamos la misma cantidad de agua, ojo, todo depende de nuestro peso o depende de las calorías que consumamos, ¿no? Por ejemplo, si mi cantidad de calorías que debo comer es de 1800 calorías, la cantidad de agua para mí adecuada es de 1,800 litros. Pero de repente hay personas que trabajan, no sé, en la mina y que necesitan 3000 calorías, estas personas deberán consumir 3 litros. Entonces siempre se nos dice, no hay que consumir 8 vasos de agua al día, pero no es tanto así porque nuestras necesidades de agua también deben ser individualizadas. Entonces, el otro tic también es que no voy a tomar agua cuando tenga sed, sino cuando es importante. La sed es un signo de alarma de deshidratación. Entonces hay momentos para tomar agua, principalmente en ayunas, que puede ser hasta 2 vasos, un vaso antes de cada comida, un vaso antes de bañarse. Yo estoy segurísima que aquí más del 90% no lo hace. Sin embargo, esta agua que tomo antes de bañarme puede contribuir a la eliminación de toxinas. Un vaso antes de irme a dormir, tampoco hay mucha gente que no lo hace porque tal vez no quiere en la madrugada levantarse a ocupar el baño, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tomar agua antes de irnos a dormir? Porque va a regular nuestro flujo sanguíneo y puede evitar los infartos al corazón, ¿no? Y porque, sin olvidarnos, el vaso de agua post entrenamiento o actividad física importantísimo. Y esa es la última recomendación, ¿no? A veces el paciente, cuando se le diagnostica osteoporosis, artritis o cualquier problema, hasta las insuficiencias venosas, piensa que porque le duele, ya no debe caminar. Entonces, eso conlleva que el paciente se vuelva menos funcional y se vaya atrofiando más, ¿no? Entonces, la idea de la actividad física es indicarle a nuestro paciente de acuerdo a sus limitaciones. Entonces, mínimamente, el paciente debería hacer ejercicio 30 minutos 3 veces por semana, pero eso es una indicación mínima, porque el ejercicio debería estar implementado dentro de nuestra vida diaria, aunque sea pues 1 hora al día, ¿no? A veces tenemos tiempo para todo menos para hacer actividad física cuando de eso depende nuestra funcionalidad y nuestra independencia, porque si no preservamos nuestro músculo para nuestra vida adulta, vamos a ser adultos mayores más dependientes de aquellos que sí hicieron ejercicio y se dieron un espacio. Creo que bueno, y lo último ya solamente para mencionar es que el paciente lo sabe, nada de alcohol y nada de cigarrillos o tabaco, ¿no? Y quiero terminar con un versículo que a mí me gusta mucho y que lo leía desde que estudiaba la carrera, y es que Dios nos dice de esta manera, ¿no? Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud y a la vez que tu alma prospera. Muchas gracias, estoy atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Doctora, buenas tardes. Le iba a decir una cosa, yo tengo una niña
Vamos a, bueno, agradecer por la información que nos ha brindado de bastante utilidad para todos nuestros participantes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si tuviesen alguna duda, consulta que tengan que realizar, lo pueden hacer mediante la cajita del chat del Zoom, o asimismo también pueden levantar la manito del chat del Zoom para que podamos admitir su participación mediante el micrófono, de manera ordenada, claramente, ¿no? Licenciada, voy a dar lectura a las preguntas que nos vienen realizando nuestros participantes para poder dar respuesta por su parte. ¿Está bien? Como primera pregunta nos comentan: índice y carga glicémica son los que tienen los alimentos, pero al final lo que importa es la carga. Por ejemplo, de la sandía, su carga es baja, así que es óptima para un paciente diabético por el gran porcentaje de agua y pocos carbohidratos. No, ese es un comentario de nuestros participantes. Ah, bueno, yo cuando hablaba de la carga y del índice glicémico, obviamente son cosas muy distintas, ¿no? El índice glicémico es en realidad eh, cómo esta cantidad de fructuosa o de azúcar que tenga la fruta o el alimento va a hacer que actúe sobre la insulina, ¿no? Entonces hay alimentos que tienen alto índice glicémico y que si yo lo consumo en cantidades altas va a afectar mis niveles de glucosa. Sin embargo, si yo cuido la carga, que viene siendo la cantidad, y por ejemplo yo le digo a mi paciente, ¿sabe qué? Solo va a comer 120 gramos de sandía. Puede que la sandía tenga un índice glicémico mediano, pero la carga, o sea, la cantidad pequeña que le estoy dando no va a afectar de manera drástica sus niveles de glucosa, porque estoy cuidando la cantidad. ¿Me dejo entender? Espero haber respondido. Sí, muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan por aquí. Está bien. ¿Qué otra alternativa Sí. para desinfectar las verduras en vez del hipoclorito o clorox podemos usar? Ah, es que, bueno, esas son las únicas dos opciones, más recomendadas, porque si no, ¿de qué manera vamos a eliminar bacterias o virus? Les decía que el hipoclorito para mí es el más adecuado porque no deja tanto olor como el Clorox, ¿no? Pero sí o sí deberíamos de usar uno de los dos porque si no, no eliminamos virus y bacterias. Hay que entender que el lavado, o sea, si yo lavo una fruta, por ejemplo, en el caño, lo único que estoy eliminando es suciedad, polvo, pero no estoy desinfectando. Entonces la desinfección básicamente es eso, eliminar virus y bacterias. Por eso que actualmente ha aumentado mucho el Helicobacter pylori, porque consumimos tal vez las frutas y las verduras sin desinfectar. Y ojo, eso se tiene que hacer unos minutos antes de consumirlos, ¿no? Antes de refrigerarlos, porque hay gente que las trae del mercado, las desinfecta y las guarda. No, la idea es desinfectarlo justo antes de consumir. Doctora, señorita, disculpe, también es bueno comer melón a la persona que es diabética. Ya, muchas gracias, licenciada, por la respuesta. A ver, por favor, vamos a dar respuesta a todas sus preguntas de manera ordenada. Vamos a aperturar el audio el micrófono para la participante Rosemary. A ver, por favor, que desea realizar una pregunta. Puede activar su micrófono. Licenciada, buenas tardes, disculpe. También se puede, a la persona diabética también se puede dar melón de comer, porque tengo mi niña que está con los triglicéridos altos y la glucosa, y el colesterol y la glucosa. Es también darle melón. Como le decía,
el paciente puede comer de todo, lo que tiene que cuidar es la cantidad que va a comer su paciente. Ahora, yo no sé cuánto pesa su paciente ni qué edad tiene, por eso es que Mi, mencioné. mi paciente pesaba bueno 50, pero ahora en lo último ha pesado 47 kilos que yo le he pesado y mide 1,40 m. Ya, bueno, en realidad esto se debería ajustar a un plan, pero yo le puedo sugerir, no sé, unos 100, 120 gramitos de melón. Le puede agregar por ahí alguna cucharada de chía, una cucharada de ajonjolí y sería como un refrigerio muy bueno, ¿no? ¿También se puede dar arándanos ahí compatible o no? Sí, pero va a tener que bajarle un poquito tal vez al melón. Cuando usted agregue otra frutita por ahí, como que tiene que compensar, ¿ya? Tal vez contaditos unos 10 arándanos. Hay que saber jugar un poquito con los alimentos. Muy Ya, bien, licenciada, licenciada, muchísimas gracias. gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan por aquí. ¿Es recomendable tomar caldo de gallina, chilcanos de pescado, parihuela de pescado para un paciente prediabético? Bueno, ya había hablado respecto a los caldos. En realidad no estoy en contra. Sin embargo, a veces, pues, esos caldos tienen mucho carbohidrato, ¿no? Le agregan fideo, le agregan papa, o tiene arroz y papa. Si yo le diría a mi paciente, porque puede que esté acostumbrado a tomar caldo, que hay muchas personas que toman caldo y segundo, ¿no? En los almuerzos, yo le diría, Pero pues, una cuestión que que te estoy sean, preguntando. que sean ¿En caldos de cuánto el verduras, tiempo? de repente con pollo o con gallina, ¿no? Pero no hacer la combinación de mucho carbohidrato o esas calditos de crema de alberja, que sí son muy ricos, pero por ahí, además de la crema de alberja, agregamos papita y así, ¿no? Para un diabético ese tipo de sopas no son adecuadas. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan por aquí. En el caso de los adultos diabéticos que cursan con estreñimiento, ¿algún alimento en especial que puedan consumir? Para el paciente diabético, no le escuché esa partecita. ¿Algún alimento que pueda consumir, me dice? Sí, algún alimento que pueda consumir un paciente diabético con estreñimiento. Bueno, el estreñimiento en realidad pues se puede dar por muchos factores. Puede ser que ese paciente no esté haciendo actividad física, no sé, de repente está postrado, no camina y eso empeora el estreñimiento. Tal vez no está tomando suficiente agua, que también es importante. Y lo otro es que en su dieta no está incluyendo suficiente cantidad de fibra. Entonces, que hay que aumentar por ahí las ensaladitas, las menestras, ¿no? La fruta. Pero si quiero agregar un poco más de fibra, como les daba por ahí el consejito de agregar chía o agregar ajonjolí, sería excelente, ¿no? Entonces hay que aumentar esa cantidad de alimentos para mejorar la constipación. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Bueno, otra de las preguntas nos comentan, ¿qué tanto afectan los corticoides a un paciente diabético? Bueno, eso sería una pregunta médica ya, pero voy a responder según mis conocimientos. El corticoide se le indica al tipo de pacientes que lo requieren básicamente y tiene un efecto que es la subida de peso aparente, ¿no? Entonces el paciente que es dependiente de los corticoides empieza a decir,
que se siente como hinchado, inflamado, ¿no? Es un tipo de consecuencia que puede darse. Sin embargo, si lo requiere, porque hay ciertos síndromes, ciertas patologías que el tratamiento con corticoides es la única solución, pues no debería de dejar de administrarse, ¿no? En todo caso, consultar al médico si hay alguna opción distinta al tratamiento que no sea corticoide. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias por su respuesta. Eh, bueno, para ya ir finalizando esta tele-IS, nos comentan por aquí. ¿Es bueno que el paciente diabético tome levadura en cápsulas o en polvo? ¿Y con qué frecuencia sería prudente? ¿Es bueno tomar bicarbonato, dijo? Vuelvo a repetir la pregunta. Comentan, ¿es bueno que el paciente diabético tome levadura en cápsulas o en polvo? Y si es así, ¿con qué frecuencia? Miren, yo lo único que les voy a decir con respecto a los suplementos, a todo lo que se pueda vender, es que no se consume ningún tipo de suplemento sin la prescripción de un profesional. Tampoco estoy de acuerdo que nos suplementemos si es que no tenemos alguna deficiencia. Es decir, si yo no tengo anemia, no tendría por qué suplementarme con hierro. Si yo no tengo deficiencia de B12, no tendría por qué tomar B12. Entonces, la levadura de cerveza, me dijo, ¿no? Es un tipo de suplemento que hasta le suelen dar a los deportistas, pero es un suplemento que le va a aumentar el apetito al paciente y ya se ha visto, incluso hay estudios. Entonces, en un paciente diabético yo no lo recomendaría, la verdad, y menos si es que no he encontrado alguna deficiencia eh, o algo que le pueda ayudar. Entonces, consulten siempre cualquier cosa que tengan que consumir a su médico tratante o en tal caso a su nutricionista, ¿no? Muy bien, licenciada. Muchísimas gracias por esta ponencia bastante interesante para todos nosotros. También agradecer por su tiempo y por la disposición para poder brindarnos esta información relevante. Esperamos contar con su presencia próximamente en otra de estas tele-IS que pueden ser de bastante ayuda para el público en general y así también para el personal de salud, ¿no? Siempre estamos atentos a este tipo de información. Agradecer también a nuestros participantes por haberse conectado, por haber realizado sus preguntas, hacerles recordar que se pueden unir a nuestros grupos de WhatsApp y canal de WhatsApp, asimismo también unirse a nuestro canal de YouTube, donde van a visualizar tele-IS y telecapacitaciones. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y será hasta otra próxima oportunidad. Gracias, buenas tardes.